Buenas chicos, ¿cómo están? Primero que nada les queremos dar gracias por asistir al repaso. Esperemos que les sirva mucho, el cual va a ser dado por Has, que también es ayudante de cátedra y es muy buena. Así que espero que les sirva mucho y les guste. Y bueno, disfruten el repaso. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, agradecerle a AU y a todas las chicas de la franja que están organizando esta y un montón de actividades más. Primero, no sé si han visto que esta semana van a estar haciendo repaso de adolescencia, la semana pasada estuvieron haciendo repaso educacional, así que, bueno, se están organizando un montón de actividades para todos los repasos. Eh, bueno, vamos a empezar con el repaso. Por ahí muchos han participado en el repaso del ingreso, ya me conocen de ahí, pero esta es la primera vez que vamos a dar un repaso de técnicas. Es mi segundo año de ayudantía, yo soy ayudante desde el año pasado, así que, bueno, ténganme paciencia, vamos a ir viendo todo, ¿sí? Preparé el PowerPoint con toda la información, así que, bueno, vamos a empezar. A ver si se pasa. Ahí está. Bien, vamos a empezar por medir, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué hablamos cuando hablamos de medir y qué hablamos cuando hablamos de medir en psicología, ¿sí? Por ahí cuando uno ingresa a la carrera y dice, no, vamos a ver estadística, vamos a ver medición, cómo vamos a hacer, qué es lo que se mide en la psicología, bueno, hay un montón de formas en las que se pueden medir los constructos y justamente es a través de la medición, que es un proceso de abstracción que permite cuantificar y o clasificar propiedades de la realidad, ¿sí? Entonces, debe mantenerse un isomorfismo, este es un concepto muy importante que emplea el titular de cátedra, que quiere decir que tiene que haber una equivalencia entre la realidad, ¿sí? Y los números que uno va a medir, ¿sí? Hay 4 niveles de medición, esto ya lo vienen viendo el año pasado, que es el nivel nominal, ordinal, intervalar y proporcional, ¿sí? El nivel nominal, ¿sí? Tiene una característica que es la distintividad, que solamente busca representar relaciones de equivalencia con una propiedad, ¿sí? Son categorías exhaustivas y que son mutuamente excluyentes. ¿A qué vamos con esto? Uno no, vayan avisándome, ¿no? Por el chat, si van teniendo dudas. Con que estemos en el nivel nominal quiere decir que se diferencian, uno tiene que estar sí o sí en una categoría. Por ejemplo, si le preguntan la edad, sí o sí tiene que estar por ejemplo, en 20 o en 21, no puede estar en otra edad, ¿sí? Son categorías exhaustivas y son excluyentes. Algo, lo que ejemplifica mucho es, bueno, el nivel, el género, el género es lo que más especifica, o el sexo, en el apunte. Este es el ejemplo más importante. Después, por otro lado, vamos a con el nivel nominal, ¿sí? Que representa que hay un orden entre los diferentes elementos en función de la magnitud que tienen estos atributos. Entonces, hay una distintividad, eso quiere decir que puedes estar en uno y en el otro, no, puedes estar en uno y no en el otro, son distintos entre sí, y tiene que haber un orden. Por ejemplo, los años de estudio. Es primaria, primaria en curso, primaria completa, secundaria en curso, secundaria completa, universitario en curso o terciario en curso y completa, ¿no? Entonces va a haber un orden en estos niveles, pero no quiere decir que sean sí o sí el doble, por ejemplo, o sea, que el nivel 1 sea el doble que el nivel 2. Por ejemplo, si yo estoy haciendo en el secundario, no quiere decir que eh, hice el doble de lo que hice en el primario, ¿bien? Por otro lado, tenemos el nivel intervalar y proporcional, ¿sí? Esto sé que por ahí genera un poco de confusiones. El nivel intervalar son unidades adyacentes constantes. No hay un cero, o sea, el cero no es absoluto, ¿sí? Es arbitrario, y hay una proporcionalidad con la realidad.
por ejemplo, si vamos a medir los niveles de ansiedad, ¿sí? Evaluando desde el 1 al 5, ¿sí? Tomando el esquema de Likert, siendo 1, no tengo ningún tipo de ansiedad, o 5, tengo muchos síntomas de ansiedad, ¿sí? El 0 no quiere decir que no haya nada en absoluto, sino que hay una proporcionalidad con la realidad. En cambio, el nivel proporcional justamente sí tiene un ser absoluto, sí habla de cantidades y son proporcionales exactamente con lo que se miden. En el caso que quisiéramos medir en psicología el nivel de oxitocina que libera el cerebro al ver, no sé, un perrito, bueno, ahí tenemos un nivel proporcional porque tenemos que evaluar fisiológicamente el nivel de oxitocina, entonces ahí se corresponde con la realidad exactamente. El 0 es, en este caso, es absoluto, ¿sí? Si no emite ningún tipo de oxitocina, hay un 0 absoluto, y hay una aditividad absoluta, esto quiere decir que se puede sumar, ¿sí? Y que hay una representatividad con lo que es real. Bien, vamos a seguir. Uy. Nos vemos un poquito para adelante. Ahí está. Bien. Para medir en psicología, por un lado es importante tener los rasgos y definir los rasgos y las características psicológicas. Algo que es muy importante cuando hablemos de medir en psicología es que tenemos que definir correctamente cuál es el constructo que queremos medir. Entonces, si vamos a hablar de ansiedad, ¿sí? Vamos a estar con la ansiedad. Si vamos a hablar de ansiedad, tenemos que definir qué es para nosotros, al momento de realizar una evaluación psicométrica, qué es para nosotros qué es la ansiedad, ¿sí? Entonces, hay una definición de constructos con una búsqueda bibliográfica y un marco conceptual que uno tiene que llevar adelante, ¿sí? Que tiene que explicitar y definir exactamente al momento de realizar una escala. Y estos rasgos hay que cuantificarlos, ¿sí? Eso también hay que definirlo. Por ejemplo, si la ansiedad es leve, moderada o grave, ¿bien? Y hay ciertas dificultades. En primer lugar, es cuando no se explicitan las reglas del constructo, ¿sí? Cuando no se explican de dónde son esos criterios, ¿sí? Cuando no están claros, empieza a generar ciertas confusiones. Por ejemplo, si uno genera una evaluación de el nivel de bipolaridad, pero no define qué es la bipolaridad, entonces ahí va a generar una dificultad de la comprensión de las distintas personas que vayan a hacer, que vayan a participar que vayan a leer el examen, ¿sí? Después, utiliza reglas distintas para los constructos y después compararlas, ¿sí? Esto va a surgir cuando quiero trabajar un constructo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, de nuevo, la bipolaridad. Entonces, lo mido, ¿sí? Con una definición y después, al momento de compararlo, lo comparo con una metodología diferente, ¿sí? Con algo distinto. Entonces, ahí va a generar una dificultad. Y después, algo que también es muy importante, y que esto viene y se acarrea de distintos, de años de discusiones en la psicología, es que tiene que haber un acuerdo sobre los constructos y eso representa una dificultad porque no siempre hay un acuerdo en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, lo que, por ejemplo, para la neuropsicología es la ansiedad, no es lo mismo que para la corriente cognitivo-conductual, no es lo mismo para el psicoanálisis, no es lo mismo para la gestáltica, no es lo mismo para la sistémica. Entonces tiene que haber un acuerdo sobre los constructos para poder generar una unificación en lo que entendemos, ¿sí? Bien, entonces, es muy importante, bueno, tener en cuenta todas estas cuestiones al momento de hablar de psicología, ¿sí? Entonces, ¿qué es la psicometría? Ya hablamos de lo que es medir, ya hablamos de lo que es, de cómo se mide la psicología, y vamos a hablar de la psicometría. La psicometría es el área de la psicología, ¿sí? Que se ocupa de los procesos de medición del comportamiento humano, ¿sí? Esto quiere decir que hay
hay una posibilidad de medir, ¿no? Eso es muy importante, hay una posibilidad de medir. Y tenemos la teoría de la medición, que involucra la estadística, ¿sí? Y las técnicas psicométricas, que ahí está relacionado con la construcción y el análisis de los instrumentos de medición. Y después, por otro lado, tenemos las técnicas psicométricas, que son las que nosotras vemos específicamente. La teoría de la medición es lo que hemos visto mucho en estadística, y las técnicas psicométricas es la utilización de pruebas o los test psicológicos para medir estos constructos. Esto es una dificultad muy grande que hay, ¿sí? Los test, ahora vamos a ver la definición de test. Los test son procedimientos por medio del cual, ¿sí? Una muestra de comportamiento de un dominio específico es obtenida, ¿sí? Y posteriormente calificada utilizando un proceso estandarizado. Cuando hablamos de test, ¿sí? Primero que nada hay que diferenciar test psicométricos de test proyectivos, como lo es el Rorschach, que es el test de las manchas, el dibujo de la persona bajo de la lluvia, estos tipos de test no son estandarizados, ¿sí? No son realizados mediante los distintos tipos de acuerdos, ya vamos a hablar a qué nos referimos con esto, pero son cuando nosotros tenemos un constructo bien definido. Por ejemplo, quiero medir qué es la depresión, bien, entonces tenemos un constructo con un dominio específico, ¿sí? Que yo puedo calificar mediante una estandarización. ¿Cómo es la estandarización? Bien, tenemos distintos tipos de herramientas, ahí vamos a ir generando distintos tipos de puntajes, ¿sí? Con grupos, con evaluaciones estadísticas, para poder evaluar exactamente el constructo, justamente. Vamos a ver de ciertos tipos de ventajas. La objetividad, esto quiere decir que no hay una influencia de ningún aspecto personal, sino hay una mirada objetiva de la realidad. La comunicabilidad, estos tests permiten, mediante los papers científicos, permiten poder comunicar justamente lo que se mide de una manera clara, ya que están unificados todas las formas de realizar los tests, y esto de las desviaciones estándar y las medias, los percentiles, está unificado y eso permite que la comunicación sea más fácil. La eficiencia también es muy importante, ¿sí? Porque son realmente logran el objetivo de una manera rápida, y después permiten matematizar constructos psicológicos. Bien, clasificación. Tenemos la administración, por un lado, tenemos test que se aplican de forma individual y test que se afirman de forma grupal. La clasificación según el material, ¿sí? Que tenemos ahí. Lápiz y papel, visuales, auditivos y computarizados. Según el modelo teórico y según la definición de Cronbach. Hay el modelo teórico. Sí, Flor. Perdón, Jas, que te interrumpa, pero se me vino una pregunta que, o sea, una duda que el profe del teórico, Sí, el Leo. Leo, siempre lo plantea y nunca lo entendí. Ok. ¿A qué se refiere cuando él se pone en la parte de medición, obviamente? Tenemos un punto 80 de tal cosa y Sí. un punto 140 y un punto 10, y se le da mayor, como que es más alto el que nosotros, en teoría, o sea, como cualquier persona diría, no, el más alto sería el 120, el punto, claro, 120, y no el 10. Claro. Como que acá se lo ve al revés. Eso es lo que nunca llegué a entender. Eso lo vamos a ver el último, Flor, en la parte de interpretación de puntuaciones, ¿sí? Ahí cuando lleguemos ahí yo te voy a explicar un poquito, son los distintos tipos de correlaciones, que primero en la parte de validez podemos encontrar los distintos tipos de correlaciones, y además en la interpretación de puntuaciones también, ¿sí? Así que ahí lo vemos, ¿te parece? Dale. Marta. Gracias. Bueno,
Por un lado, después sobre el modelo teórico, siguiendo con esto, tenemos la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. La teoría clásica de los test tiene un enfoque más global y la teoría de respuesta al ítem, esto no le van a preguntar mucho, por eso tampoco profundizo, es más actual y tiene un interés por los ítems individuales. Pero vamos a profundizar en Cronbach, sí, que es un autor muy importante. Lo que va a hacer Cronbach justamente es realizar los test de ejecución máxima y los test de comportamiento típico, ¿sí? Esta es la gran clasificación de Cronbach. Los test de ejecución máxima evalúan justamente inteligencias, aptitudes y habilidades, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar esto adelante? Esto quiere decir que los examinados, ¿sí? Las personas a quienes les vamos a hacer los test, tienen que responder de la manera más correcta posible ante ciertas problemáticas, ¿sí? Tienen que responder bien. Entonces vamos a evaluar que respondan bien. ¿Por qué? Porque estamos evaluando la inteligencia, las aptitudes, las habilidades. Entonces va a medir diferencias individuales de la ejecución máxima, ¿sí? ¿Cómo es cada persona al momento de llevar esto al tope de hacerlo bien? Y la delimitación de los conceptos acá es uno de los problemas más controvertidos, ¿sí? Sobre todo porque vamos a trabajar con inteligencia. La inteligencia es un constructo muy complicado de analizar, ¿sí? Vamos a tener en el apunte definición de Spinoza, definición de Gardner, distintas definiciones. Tenemos las inteligencias múltiples, tenemos otros tipos de inteligencias, es como un constructo muy complicado, si bien no es el eje del problema, o sea, no es el eje de lo que nosotros estamos estudiando, sí es importante que tengan en cuenta que es un constructo delicado, ¿sí? Que no genera siempre acuerdo entre los jueces, entre los examinadores. Bien, pero para medir la inteligencia tenemos la teoría de Woodcock y Johnson, ¿sí? El WIS 5 y el WISE 4. ¿Sí? La batería de Woodcock-Johnson, que es medio complicada de pronunciar, ¿sí? Va a evaluar, también tenemos el YAMI. Entonces, la batería esta lo que va a hacer es evaluar nuevas aptitudes según rapidez en el procesamiento visual, procesamiento auditivo, memoria a corto plazo y largo plazo, comprensión, conocimiento, racionamiento fluido, lectura y escritura, ¿sí? Va a evaluar todas esas cosas. Después, los más utilizados para la evaluación de la inteligencia son el WIS y el WISE, ¿sí? Tienen subtest verbales y ejecución, eso es lo más importante que tienen que saber, ¿sí? Y podemos identificar en el 4 tipos de estructuras internas: organización perceptual, memoria de trabajo, comprensión verbal y velocidad del procesamiento. Estos test son muy importantes, lo vamos a ver a profundidad en la segunda parte, ¿sí? Cuando veamos todo lo relacionado a educacional, clínica, vamos a trabajarlo un poquito más, pero esto es lo más importante que tienen que saber, ¿sí? Estos test miden inteligencia, WIS, WISE y el de Woodcock-Johnson son los que van a trabajar mucho más en eso. Después tenemos otro tipo de evaluaciones. Por un lado tenemos el DAT5, que lo que trabaja es con la orientación de la carrera y la selección de personal, mide aptitudes que diferencian a los individuos. El test de aptitud verbal, ¿sí? Que también va a medir justamente la relación que hay entre sinónimos y definiciones. Y la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Lo que va a hacer es medir la relación entre el cerebro y la conducta, ¿sí? Cómo se correlacionan constantemente. Vamos a encontrar distintos tipos de test. El mini mental, que lo que hace es evaluar justamente una prueba de inspección rápida del estado cognitivo general de una persona. El test de Stroop, que mide justamente la atención. El test de Stroop es una lámina, primero se presenta una lámina donde uno puede leer colores, puede leer los nombres y los colores. Otra lámina que salen X y salen los colores justamente, y uno tiene que identificar los colores. Y después uno le muestra una lámina en la que sale, por ejemplo, el color dice rojo y está escrito con verde. Y uno tiene que indicar el color con el cual está escrito. Entonces, si lee rojo, pero está escrito con color verde, tiene que decir verde.
Después, la clasificación de cartas de Wisconsin, se presentan distintas cartas y uno tiene que ir clasificándolas. Este mide la flexibilidad cognitiva, sí, tiene que estar atento uno. Y después, la figura compleja del rey es un test en el que se le presenta un gráfico que tiene 18 puntos, donde puede medir la memoria visual y las praxias constructivas. Para el desarrollo infantil tenemos la escala de Gesser-Matruda y la escala de Bailey del desarrollo infantil, ¿sí? Bien, seguimos. Después tenemos los test de respuesta típica. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que vamos a realizar medidas en torno a un constructo que es afectivo o motivacional, o también rasgos de la personalidad, ¿sí? Acá vamos a medir cuánto una persona se puede acercar a cierto rasgo de la personalidad, ¿sí? A cierto tipo de comportamiento típico o atípico, ¿sí? O a lo afectivo y motivacional, ¿sí? Cómo uno le afecta o le trasciende determinadas situaciones en tanto lo afectivo y lo motivacional. Se utiliza mucho el formato de Likert, que es, ¿vieron cuando les preguntan, clasifica del 1 al 5, o siendo 0, no estoy nada de acuerdo, siendo 1 estoy completamente de acuerdo, tienen que ir midiendo? Bueno, ese es el formato de Likert, ¿sí? Que permite generar una aproximación en tanto a los rasgos de la personalidad, a los distintos constructos. Bien, cuando evaluamos los rasgos de la personalidad, tenemos por un lado el 16PF5, que es el inventario de la personalidad, el cuestionario de la personalidad de EPQ y los inventarios NEO. Justamente esto lo que van a hacer es medir aspectos de la personalidad. Y después tenemos los patológicos que van a medir la depresión, con el inventario de depresión de Beck, que se llama BDI. ¿Sí? No tanto, tienen que saber cuál es la clasificación más que nada, eso es lo más importante. Inventario de la depresión de Beck, que es el BDI-3, inventario de la ansiedad, que es rasgo de estado STAI, expresión de la ira, que es el STAXI, y inventario de situación y respuesta de ansiedad, que es el ISRA, ¿sí? Eso es lo más importante a tener en cuenta. Después, vamos a tener la evaluación de autoeficiencia, que mide acá los intereses vocacionales y las aptitudes, ¿sí? Esto se utiliza mucho para la orientación vocacional, seguramente hayan hecho alguno de estos, y ahí tenemos el IAMI, el SDS, y también el registro de preferencias de Kuber-Sitowski, que lo que permite es identificar justamente qué actividades o qué actitudes están relacionadas a las carreras y las ocupaciones, ¿sí? Para ver cuál sería el grado de satisfacción al momento de evaluar justamente el desempeño de una ocupación, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Vamos a saltear todo el test informatizado, que es bastante sencillo. Las aptitudes se miden con ambos test, ¿sí? Pero depende de hacia dónde queremos ir. Si queremos evaluar el nivel de la aptitud, ¿sí? Es decir, qué tanto le podemos desarrollar, vamos con la primera opción. Y si queremos evaluar la ejecución máxima, y si queremos evaluar, ¿sí? Hacia dónde van nuestras aptitudes para elegir una orientación vocacional, ahí vamos a el de comportamiento típico, ¿sí? Sí, Yolanda. Ok. Perdón, hola. Quería Olis. preguntarte si a esta clase la van a grabar. Sí, está siendo grabada. Ah, buenísimo, gracias, gracias. Bien. Vamos a seguir entonces con validez, ¿sí? Hay cosas muy importantes. Primero que nada, definición de la psicometría, definición de test, la clasificación de Cronbach, todo lo que es validez, ¿sí? Cómo lo podemos evaluar, ¿sí? Después la confiabilidad, cómo la podemos evaluar, interpretación de puntuaciones, son cuestiones muy, muy importantes, y construcción de test, ¿no? Son cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. Sí, entonces nos vamos a centrar mucho en estos puntos. Cuando hablemos de validez, mientras me tomo un mate, vamos a hablar de
que el grado en que una prueba mide lo que dice medir, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero evaluar, vamos de nuevo con la ansiedad, todos los ítems de mi evaluación tienen que ser y brindarse acorde al constructo que tiene que estar bien definido, ¿sí? Entonces, un momento, ahí está. Tiene que estar justamente el constructo bien definido, entonces los ítems tienen que brindarse en torno a ese constructo. Por ahí, si hay un ítem que es ambiguo, puede generar una disminución en el grado de validez, ¿sí? Entonces tienen que ser acorde a la definición que nosotros brindemos. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Ahí no se pasa la imagen. Ahí está. Bien, vamos a ver. Primero que nada, que el contenido de test, ¿sí? Es una muestra representativa del constructo, ¿sí? Esto nos referimos a justamente el constructo que nosotros definimos, ¿sí? Lo que nosotros elegimos, y cómo lo vamos a definir, por ejemplo, la ansiedad, presencia de palpitaciones, preocupación constante, imaginación de escenarios, para poder llevar adelante el mejor plan, etcétera. Son justamente la definición del constructo, entonces tenemos que definir el constructo que sea de forma representativa con la realidad. Algo que se utiliza mucho es el método de juicio de expertos, ¿sí? En el que se le solicita a distintos expertos que evalúen de forma independiente la medida de si este contenido es relevante y es representativo, ¿sí? Acá se utiliza para evaluar la correlación, la B de Aiken, ¿sí? Que puede ser utilizada justamente, uno mide los juicios de expertos, entonces utiliza un método para evaluar que justamente se correlacionen lo que dicen los expertos con lo que yo quiero medir en mi test, y ahí se utiliza la B de Aiken, que el 70 es un número, o sea, de 0 a 70, el punto 70, ahí me falta un punto, de 0 a 1, perdón, de 0 a 1, que tenga un punto 70 o más, es cuando se considera que es aceptable, ¿sí? Punto 80, o sea, siendo 0, no hay nada de relación, y 1, son exactamente iguales, ¿sí? Después tenemos la evidencia basada en la estructura interna del test, ¿sí? Que los ítems se tienen que agrupar, o sea, por un lado tenemos el constructo. Ya hicimos el constructo, ahora vamos a hacer los ítems, ¿sí? Estos ítems tienen que adecuarse al constructo que queremos medir. Entonces, ahí vamos a utilizar el método de análisis factorial, que es una técnica estadística multivariada, ¿sí? Que va a analizar justamente la relación que hay entre las variables observables e identificar los factores comunes. Esto vamos a ir generando distintos grupos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera medir, no sé, la bipolaridad, ¿sí? Y quisiera evaluar los episodios de manía y los episodios justamente de depresión, bueno, ahí tenemos. Deberíamos hacer un análisis factorial en el cual dentro de las características encuentre los distintos tipos, ¿sí? Entonces, los ítems deberían brindarme justamente poder acumularse en los distintos constructos que quiero medir. Por otro lado, vayan avisándome, ¿no? Si tienen dudas. El proceso de la respuesta, que tiene que haber una congruencia, ¿sí? Entre el constructo que yo mido y la naturaleza del rendimiento o de la respuesta emitida por los examinados, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy clínico, ¿sí? Soy un psicólogo clínico, soy una psicóloga clínica, y evalúo, o sea, veo una persona que tiene rasgos de esquizofrenia, bueno, realizo un test para evaluar, yo veo que tiene ciertos tipos de características. Y voy y le hago un test y me da que tiene depresión, ¿sí? No hay una coincidencia entre el rendimiento real, ¿sí? La respuesta emitida por el examinado, a lo que yo quiero medir. Entonces, ahí puede haber un inconveniente en
si estoy midiendo mal el constructo, si lo estoy definiendo mal, o si la estructura de los ítems no es correcta. Bien. Después, variables externas, ¿sí? Son evidencias basadas en las relaciones que las puntuaciones de los test presentan con variables externas. Entonces ahí vamos a evaluar el método de relación test-criterio, ¿sí? El método convergente discriminante y el método de los grupos contrastados, ¿sí? El método test-criterio, ¿sí? Consiste en correlacionar las puntuaciones de una prueba con un contenido de criterio externo, ¿sí? Entonces, voy a correlacionar mi prueba con el criterio de otra persona, ¿sí? De otra, distinto al mío, y con una medida directa e independiente. Ahí tenemos la validez predictiva, ¿sí? El valor que tendrá la medida del criterio en el futuro, o sea, si yo realizo un test ahora y después utilizo un criterio externo el futuro y le vuelvo a tomar la evaluación, por ejemplo, en el de comportamiento o en el de ejecución máxima, hay que ver, bueno, ahí justamente es qué tipo de respuesta nos brinda y si hay una correlación. Y después, que tiene que haber una concordancia entre las puntuaciones, la validez concurrente, entre las puntuaciones que obtengo, por ejemplo, un nivel de depresión grave y la condición actual, capaz que tiene un nivel de depresión leve, ¿sí? No le genera inconvenientes mayores en su vida cotidiana, entonces ahí, bueno, tenemos que evaluar la validez. Después el método convergente discriminante, ¿sí? Que ahí evaluamos los resultados de los tests con constructos semejantes o diferentes, ¿sí? En esto, bueno, ahí tenemos que tomar nuestra evaluación, ¿sí? Nuestros tests, y ver si justamente si coincide con otro tipo de evaluaciones que evalúen algo distinto o que evalúen algo diferente, ¿sí? Entonces hay que los conceptos coincidan entre sí. Y después, la evaluación de los grupos contrastados es, yo le hago una evaluación a un grupo determinado, pero además lo voy comparando con otros grupos para poder evaluar justamente la validez. Bien, seguimos. Bien. Y consecuencias de la aplicación. Esto es si la evaluación que nosotros realizamos tiene algún tipo de consecuencias y las interpretaciones que se realizan a partir de la prueba, ¿sí? Esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué repercusiones tiene el uso de nuestro instrumento para ver si hay una validez? Vamos con confiabilidad, pasó rápida la imagen. Acá tenemos el grado en que las puntuaciones se encuentran libres de errores, ¿sí? Esto está muy relacionado con, a ver, bien, nosotros sabemos que el test está bien hecho, ¿sí? Sí, se va a subir la clase. Nosotros sabemos que el test está bien hecho, ¿sí? Tiene una validez en el cual el constructo está correctamente definido, hay una realidad que coincide en los ítems con la evaluación, a futuro podemos ver los mismos resultados, en distintos grupos podemos ver los mismos resultados, bien. Vamos a evaluar la confiabilidad también. Que no haya ningún tipo de errores al momento de hacer la puntuación, de realizar la puntuación, no tiene que haber ningún tipo de errores. Ahí es muy importante la calificación, ¿sí? Cuando uno va a calificar la prueba, tiene que estar exento de cualquier cuestión subjetiva que pueda afectar o influir al momento de la puntuación. Por ejemplo, a ver, tengo que hacer una evaluación. Yo voy a poner de ejemplo, yo estoy cursando, voy a hacer un paréntesis, estoy cursando una materia que se llama neuropsicología y realizamos muchos tipos de evaluaciones psicométricas para evaluar el nivel del desarrollo cognitivo. Últimamente estamos trabajando con adultos mayores, entonces hemos estado trabajando en la aplicación de test psicométricos que evalúen el desarrollo cognitivo y si hay algún tipo de deterioro cognitivo en las personas. Si yo, por ejemplo, le aplicara una evaluación para evaluar el desarrollo cognitivo a mis abuelos, a los abuelos de mi amiga,
probablemente hay una influencia, hay una cuestión subjetiva que va a afectar al momento de la calificación, ¿sí? Yo no puedo aplicar un test, puntuar un test, si, no sé, no sé, dice pelota, yo tiene que repetir pelota, dice balón, ay, bueno, no, le voy a puntuar bien porque quiso decir lo mismo, no, tiene que decir pelota, ¿sí? Después, en tanto a la administración, es muy importante que se tiene que dar en condiciones físicas adecuadas, ¿sí? Tiene que darse primero que nada, en lo posible, en un consultorio, tiene que darse en un lugar donde uno esté con un escritorio amplio, donde tenga todos los instrumentos impresos. La persona a la que yo le voy a aplicar el test no puede ver lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, uno tiene que ponerse con la imagen, con el papel así, para que no afecte lo que está viendo, para que no se sienta inhibido. Por ejemplo, si ve que le ponemos una cruz, se va a sentir inhibido, le va a bajar el nivel de confianza, de autoestima, entonces va a tener un desempeño más bajo de lo normal, ¿sí? Y otra fuente donde también se pueden encontrar errores es en las condiciones temporales del examinado. Si yo le quiero hacer una prueba de atención y le quiero hacer una prueba de atención a una persona que se encuentra estresada, que no le está pasando bien, que le pasó, no sé, que casi choca en la calle o que justo le dieron una mala noticia, probablemente la persona tenga un desempeño bajo, porque no se va a poder concentrar en lo que uno le está tomando, ¿sí? Lo mismo con los rasgos de la personalidad. Si yo quiero evaluar el punto, no sé, el rasgo de depresión de una persona, ¿sí? Si hay algún tipo de rasgo de personalidad depresiva, y si yo le evalúo a alguien, eso a alguien que está pasando un mal momento, justo ahora, que no sé, se le murió el perrito, que no sé, lo echaron del trabajo, y probablemente no sea una persona que tenga depresión, porque la depresión tiene que repetirse durante los últimos 6 meses, tiene que tener cierto tipo de síntomas, y si le hago una prueba, el test es una foto del momento en el cual uno le hace la evaluación. Si yo le hago una prueba a una persona que está pasando un mal momento y probablemente le dé algún tipo de puntuación que no sea acorde al rasgo general de la persona, sino que sea la foto del momento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí se entiende, pero, por ejemplo, vos le querés hacer ese test neurocognitivo a una persona X. Sí. Y la persona no está de acuerdo. Y vos se lo replanteás, hasta que la persona dice, bueno, dale, te lo hago, o sea, acepto para que, no, perdón por las palabras, pero para que se rompan los que no tengo, pero en tu interior no estás de acuerdo. ¿Qué haces? Al momento de uno hacer una evaluación, que el examinado esté de acuerdo con el desempeño y la realización de la prueba es elemental y fundamental. Por ahí uno como profesional entiende la necesidad de poder evaluar la situación real que atraviesa el examinado o el paciente, pero según la ley de salud mental, incluso lo vamos a ver cuando hagan el trabajo práctico, se brinda un consentimiento informado que tiene que la persona estar realmente de acuerdo. Si la persona no está de acuerdo, nosotros no podemos insistir en llevar adelante el test. Justamente porque pasa esto que decís, que a la condición temporal del examinado probablemente le pueda dar algún indicador de ira o de agresividad o de, no sé, de Le puede salir mal. Claro, le va a salir mal porque no está en condiciones. Ahí, bueno, hay que trabajar, hay que realizar como un trabajo de fondo, explicándole la importancia, que eso se va a encargar justamente uno como psicólogo a lo largo del tiempo va a ir analizando y, bueno, viendo eso. Sí, Au. Y eso se hace en el punto de estabilidad, dice que se puede hacer un retest, que es justamente cuando el examinado tiene algo personal que lo afectó, entonces se hace un test, se deja pasar un periodo de tiempo y después se vuelve a tomar. Sí, exactamente. Ahí vamos a eso. Ahí está, justamente.
vamos a evaluar la estabilidad, ¿sí? El puntaje sí tiene que estar libre de errores causados por las condiciones temporales, como venimos hablando, del examinado o de la administración. Entonces, ahí, como decía Agu, muy bien, ahí tenemos que evaluar el mismo test en 2 oportunidades distintas. Y ahí tenemos un valor de correlación, ¿sí? Que es justamente R, ¿sí? Que es un valor de correlación. Vamos a tener distintos tipos de R de Pearson, ¿sí? Es uno de los ejemplos más claros. Pero ahí la correlación va de nuevo como la B de Atkins, que habíamos hablado anteriormente, va de 0 a 1, ahí me volví a olvidar del punto, pero es de 0 a 1, siendo 0, nada de relación, 1 está perfecto, ¿sí? Siendo 0.80, lo que es como excelente, ¿sí? El nivel óptimo, y 0.70 es el valor como aceptable, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos de 0 a 1, ¿sí? Si el valor de la correlación es menos de 0,70, no hay una confiabilidad, ¿sí? Entonces, ahí hay que evaluar qué es lo que está pasando. Eso es muy importante, eso es pregunta de parcial, ¿sí? Evaluar el nivel de la correlación. Si un test me da, por ejemplo, una confiabilidad, quiero evaluar la confiabilidad y el valor de correlación me da 0.40, es incorrecto, ¿sí? Tiene que dar 0.80 como óptimo y 0.70 como aceptable. Tiago. Te iba a preguntar justo del 70 si era aceptable o es desde 80 para arriba, pero justo le dijiste, gracias. Ah, bien, dale. Ahí es, sí. perdón que te vaya cortando. Ahí Sí. es donde se plantea lo que yo te Exactamente, consulto. Flor. Es alguna de las formas que podemos evaluar puntaje. Después tenemos otros tipos que ya después voy a profundizar también, porque están más adelante. Pero este es uno, por ejemplo. Uno tiene que también tener en cuenta de qué nos habla la pregunta. Si nos habla del valor de correlación, bien, siempre si es R de Pearson, claro, R de Pearson, exactamente. Si es R de Pearson, si por ejemplo quiero evaluar la confiabilidad de un test, la R de Pearson es de 0.50, bueno, ahí ya sabemos que 0.50 no es aceptable, hay que ver qué es lo que está pasando. Después el otro método, que es el método de formas equivalentes, que es aplicar dos test que sean parecidos, ¿sí? Similares, y de la misma prueba, ¿sí? Que vean cosas muy parecidas. Seguimos. Después la consistencia interna. Que las diferentes partes de los tests evalúen el mismo constructo, ¿sí? Entonces, acá, esto de nuevo, acá Flor, que vos me preguntabas recién, pero por un lado tenemos el método de partición en mitades, esto no se recomienda para nada utilizarlo, pero bueno, el apunte lo menciona, que es, por ejemplo, quiero evaluar ansiedad, bueno, corto el test a la mitad, estos ítems por acá, y veo que me sale. Y no, o sea, eso por ahí puede ser arbitrario, puede haber diferentes criterios, puede haber diferentes constructos, entonces genera hay un inconveniente. Pero sí hay un coeficiente de covariaciones, ¿sí? De nuevo, de cuál es la correlación, y ahí hablamos del alfa de Cronbach, ¿sí? Tenemos R de Pearson, alfa de Cronbach, B de Baker, creo que es, en donde 0 no hay correlación y 1 son exactamente iguales. A partir de 0,70 se consideran aceptables los valores. Y ahí también tenemos la Kruger de Richardson que sigue con el mismo criterio. ¿Bien? Bueno, seguimos. Después tenemos ahí se me chanfleó todo el PowerPoint. Acá seguimos con el acuerdo entre examinadores, ¿sí? Que los distintos, ahí vamos a ver que no somos nosotros los que estamos influyendo en la evaluación del test, sino que, ni la puntuación, ¿sí? Sino que hay un acuerdo entre todos, distintas personas aplican la misma evaluación y dan los mismos resultados. Acá tenemos, si son nominales, coeficientes de capa, ¿sí? Y si son coeficientes de correlación, si es interclase. 0.80 son óptimos de nuevo y 0.70 aceptables. ¿Bien?
Seguimos. Bien, vamos con, ya pasamos ahora a la interpretación de puntuaciones. Esto por ahí voy a intentar ser lo más gráfica y clara posible. Nosotros cuando realizamos un test nos va a brindar un tipo de respuesta, ¿sí? Un puntaje bruto, que es el puntaje original. No profundice mucho porque no es una pregunta muy importante, ¿sí? Lo que tienen que saber es si es correlación de capas, ¿sí? Tiene que ser 0,70 aceptable y 80 como óptimo, ¿sí? Por eso es lo más importante. Bien, vamos con puntuaciones. Vieron que estábamos hablando hace un rato del test de Stroop, que es justamente que evalúa la flexibilidad cognitiva y que son distintas planillas, ¿sí? Donde tenemos, por un lado, las imágenes, los nombres de los colores, por otro lado, letras, X, sale XXX, escrito con la tinta de ciertos colores, y después la evaluación de cómo es de la lectura de la tinta y no del color en la tercera lámina, ¿sí? Son 3 láminas. Entonces, ¿eso en qué se evalúa? Se evalúa en segundos, ¿sí? Entonces, si yo quiero evaluar en segundos, la puntuación original, por ejemplo, es de 32 segundos. Bueno, de una. La primera lámina 32, la segunda lámina 45 y la cuarta lámina, no sé, 70 segundos. Pero es como muy, yo les digo eso y ustedes me van a decir de una que esto como que no hay como información real, es difícil de interpretar, si estamos hablando de que sea algo que se pueda comunicar con facilidad, esto no me está transmitiendo nada. Entonces, estas puntuaciones, que si bien ahora nos puede dar un cero absoluto, en este caso al ser 0 segundos, no todas, si quieren medir rasgo típico, ¿sí? No tienen, por ejemplo, un cero absoluto. Y no hay una unidad de medición constante, porque mientras el test de Stroop me dé tantos segundos, no sé, el WISC me va a dar un puntaje bruto de 45 y no se va a coincidir, ¿sí? Entonces, lo que se genera en psicometría es la interpretación referida a la norma, así que es cuando se compara el puntaje obtenido con los grupos de referencia. ¿Cómo es esto? Acá yo sé que en el apunte le sale una fórmula medio rara, que es medio particular, pero acá yo esto quiero que lo entiendan, que uno empieza, o sea, cuando habla de psicometría, cuando habla de evaluaciones, cuando habla de test, empieza a hablar el idioma de la psicometría. Y todas las personas que trabajan justamente con eso, con las evaluaciones científicas, hablan el mismo idioma, ¿sí? Si uno dice, me dio un puntaje Z de 1.3, alguien que trabaja con esto lo va a entender a la perfección, porque todos hablan en el mismo idioma. Entonces, ¿qué es el puntaje Z? Justamente es lo que permite transformar cualquier puntaje bruto a una métrica común, ¿sí? Son lineales y exactas. El puntaje Z, o sea, vieron que la media es el promedio de los resultados obtenidos. Para sacar la media, uno le puede dividir, puede hacer una media general, ¿sí? Entre todos los evaluados, o puede generar grupos etarios, o grupos por género, o grupos por país, ¿sí? Yo les comento esto porque justamente vieron que les comenté que estaba cursando esta materia, qué sé yo, hay el momento de evaluar un tipo de test que era la figura de la casa del rey, que también hemos hablado, que tiene que ver con la memoria visual y la ejecución máxima. Este test tiene, por ejemplo, distintos tipos de baremos que se van a ir generando, que son relacionados hay uno que es sobre el género, otro que es sobre el país, y otro que es sobre la edad, ¿sí? Los baremos, ahí voy a explicar bien qué son los baremos, pero ahí uno puede generar distintas métricas.
si quiero evaluar la atención en personas entre 18 y 30 años no va a ser la misma que personas entre 30 y 45 años, que no va a ser la misma entre 45 y 60, y no va a ser lo mismo de 60 para arriba. Entonces uno puede generar grupos etarios de acuerdo a cómo uno realiza el constructo para poder evaluar exactamente lo que uno quiere medir, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a evaluar la atención. Perfecto. Vamos a evaluar la atención en personas de 60 años para arriba. Bien, entonces, hacemos un test, ¿sí? Que tenga, evaluamos a un grupo de personas, ¿sí? Que tiene que ser una muestra representativa de la realidad. Generamos una media, ¿sí? Y además se genera una estadística que es la desviación estándar. La desviación estándar es aproximadamente cuánto es lo normal que se desvíen de la media, ¿sí? Entonces, no sé, si la media es de 35 puntos, pero lo normal es que lo normal que se desvíen, la primera desviación estándar es 10 puntos, no sé, 5 puntos. Entonces, si es 35 la media, la desviación estándar 1 es 40 y 30, ¿sí? Es cuánto se alejan de la media, de la desviación, o sea, de la media se va a alejar de la desviación estándar. Entonces se va a generar una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Y el puntaje Z lo que va a hacer es, vamos a sacar el puntaje bruto, por ejemplo, siguiendo con el test de Stroop, que yo les mencionaba, tiene 60 segundos. La media, pónganle que sea 40, entonces tienen que hacer 60 menos 40, y el resultado de eso lo divido en la desviación estándar. Entonces, ahí, por ejemplo, que la desviación estándar sea de 5 segundos, entonces ahí, bueno, ¿qué va a pasar? Ese resultado de 60 segundos que uno puede pensar, sí, está bien, capaz que nos da, no sé, 2 desviaciones y media estándar, 2 desviaciones y media de la media. Entonces ahí el puntaje Z es de menos 2.5. Entonces, ¿cómo es qué es lo adecuado? Mientras más cerca del 0 esté el puntaje Z, eso quiere decir que se mantiene dentro, o sea, se mantiene cerca de la media, entonces coincide con el desarrollo normal, por así decirlo, de la población, ¿sí? Del grupo que nosotros queremos medir. Entonces ahí tenemos otro número, ¿sí? Los puntajes Z oscilan entre menos 0.3 y 3, ¿sí? Generalmente. Bueno, justamente va a ser esto. Son exactas, ¿sí? Son exactas. Y si uno, por ejemplo, dice, le realicé una evaluación de atención y me dio un puntaje Z de menos 1.5, uno va a salir que tiene cualquier persona que hable este mismo idioma, para decirlo, sí, ahí lo repito. Cualquier persona que hable este mismo idioma va a saber que el puntaje Z, ¿sí? Lo mejor es entre menos 1 y 1, ¿sí? Y que si está fuera de ese término, entonces ahí puede ser un desempeño normal bajo, o si está más alejado del 0, es o muy bajo o muy alto. Yo les voy a mostrar, para que lo tengan en cuenta. Yo creo que esto les va a ser medio gráfico y les va a ser útil para poder entender esto que estamos hablando. Les voy a mostrar cómo es una evaluación. Ahí ya se ve. Ahí les comparto la pantalla. Eso les va a permitir ver un poquito más cómo es que esto se realiza, para poder entender bien cómo es todo esto, porque para ahí sé que es medio complicado de entender. Sí. Acá les comparto pantalla. Miren. Esta es una evaluación neurocognitiva que nosotros hemos hecho, ¿sí? Acá, por ejemplo, les voy a subir un poquito. Ahí está. Parece medio complicado, pero yo les voy a ir explicando.
para que vayan viendo ahí en la pantalla, a ver, acá con rojo les viene indicando, bien, si ustedes, acá van a encontrar lo que es la desviación estándar, ¿sí? Entonces, esto de acá arriba es la desviación estándar. La desviación estándar de 0 quiere decir que acá se da según la media, ¿sí? Es lo más cercano de la media. Menos 0.5, desviación estándar de menos 0.5, acá desviación estándar de menos 0.1. Y desviación estándar de 0.5 y de 1. No nos olvidemos, ¿sí? Cuando hablamos de desviación estándar, a eso se refiere, o sea, acá tenemos los puntajes brutos, y esto que vemos acá son los puntajes Z, ¿sí? Todo esto que está acá son puntajes Z. Entonces, cuando uno evalúa, ¿sí? un tipo de test, ¿sí? Va a ver que es, cuando tiene un puntaje Z de 0, va a tener acá que se acercan a la media. Mientras más se alejen de la media, las desviaciones estándar, va a ser cuando tenga mayor o menor desempeño, ¿sí? Entonces, hasta acá, todo esto de acá es lo normal, ¿sí? Todo esto de acá. Pero, ya acá, esto que está acá en rojo, es cuando excede lo normal y tenemos ahí una desviación estándar, un puntaje Z justamente, de menos 1.5, de menos 2, menos 3, o de 1.5, 2 y 3, ¿sí? Entonces, y acá abajo además, porque como acá evaluamos distintos tipos de test, ¿sí? Distintos tipos de constructos, tenemos los puntajes Z o los percentiles, ¿sí? Los percentiles son el porcentaje de casos en el grupo normativo, ¿sí? Que está por debajo de una puntuación determinada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si me da un percentil de 10, por ejemplo, acá, un percentil de 7, acá, por ejemplo, influencia verbal, quiere decir que el 7% de las personas respondió lo mismo que yo, y, o sea, lo mismo o menos que yo, ¿sí? Y después, los otros números, por ejemplo, si me diera acá un percentil de 60, quiere decir que el 60% de las personas respondió ese mismo número o menos, ¿sí? ¿Se entendió eso? Así más o menos se va en evaluación. Esos son resultados de una sola persona, sí. Acá tenemos distintos tipos de test. ¿Vieron? Más abajo está, ven, la figura del rey, que es lo que ya habíamos hablado, el WISE, el test de Stroop, que son justamente test que nosotros que hemos visto acá en la materia, y que, bueno, ahí ya les podemos ir viendo en la aplicación real. ¿Se entendió un poquito más así? ¿O los mezclé? Para mí. ¿Cómo se lee un percentil? Un percentil se lee por justamente cuál es el porcentaje de casos, sí, que da por debajo de la puntuación. Si a mí me da un percentil de 50, entonces el 50% de las personas respondió lo mismo o menos que yo. Y el puntaje aceptable es entre menos 1 y 1. Bien, vamos bien hasta ahí, bien ahí. El percentil es algo similar al puntaje Z, solamente que se evalúan en situaciones distintas. Depende del tipo de variable. Uy, se tildó acá. El percentil es algo por debajo. Puntuaciones estándar, sí, que son las puntuaciones Z, sí, les van a evaluar. Sí, lo vamos a subir al repaso. Bien. Acá, interpretación referida a criterios, ¿sí? Acá, bueno, tenemos referidos a la norma, ¿sí? Que cuando es lo normal, ¿sí? Es esto, este idioma. Y después tenemos referido a criterios. Ahí no me está cargando la imagen, pero no importa, lo vamos a explicar igual.
que es cuando analizamos la posición que tiene el individuo respecto a un dominio de conductas definido. Esto hace referencia a el DSM, por ejemplo, que es el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, donde lo que vamos a hacer es evaluar, ¿sí?, en función de cuánto coincide con este constructo que está definido. Qué macana que no se me carga la imagen, pero acá lo que había puesto es una captura de pantalla, igual lo pueden buscar de cuánto es, por ejemplo, cómo es la depresión o cómo es un ataque de ansiedad, y ahí, bueno, por ejemplo, junta cierto tipo de características y uno va a ir evaluando cuántas de estas características va cumpliendo, entonces ahí uno puede interpretar referido a ciertos criterios. Bien. ¿Cómo hacemos un test? ¿Sí? Bien, ya hemos hablado de la puntuación Z, de las puntuaciones, confiabilidad y validez. Vamos a ver de cómo construimos un test. Por un lado tenemos la delimitación del dominio, que es lo que venimos charlando un poco, ¿no? Vamos a hablar de la psicología, por ejemplo, desde la psicología, es muy importante realizar una delimitación, una definición, una conceptualización de lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, si vamos a evaluar, por ejemplo, depresión, bueno, vamos a definir qué es la depresión, vamos a utilizar ciertos marcos conceptuales, ¿sí? Después, una vez que tengo bien definido el dominio, sí. Vamos a ver cuál es la delimitación. Bueno, una vez que tenemos el dominio delimitado, ¿sí? Vamos a redactar ítems que sean acordes y representativos a este dominio que yo acabo de delimitar. Por otro lado, tenemos la revisión de estos ítems, que los tienen que revisar los expertos, ¿sí? Que es, bueno, justamente el análisis de los jueces, el acuerdo entre los examinadores, etcétera. Y después el análisis de las propiedades psicométricas, que tengan confiabilidad, que tenga validez, y que el constructo también lo que dice medir, bueno, todas esas cuestiones que hemos hablado. Y una vez que terminemos con la elaboración de los materiales, ¿sí? Que, o sea, algunos test implican que uno desarrolle cierto tipo de cosas, planillas, imágenes, etcétera. Bien, una vez que hacemos eso, está totalmente lista la evaluación. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, acá ya he puesto todo definido. El dominio, análisis conceptual, sí, selección de las tareas más importantes. Al momento de la redacción de ítems les pone unas recomendaciones, bueno, que tienen que ser congruentes con el objetivo de la medición, como ya lo hablamos, que tienen que ser breves, ¿sí? No tienen que ser como con ambigüedades, dobles negaciones o expresiones, uy, claro, quería poner ahí, eso lo hice medio tarde. A ver, acá lo tengo en mi resumen. Extremas era. Evitar el uso de expresiones extremas, sí. Y el nivel de dificultad del lenguaje tiene que ser apropiado al grupo etario que nosotros queremos medir. La revisión de los expertos, ahí vamos a ver primero si se entiende lo que queremos leer, si no tiene ningún inconveniente o corrección gramatical, ¿sí? Si es claro semánticamente, si se entiende y que tenga que ver con el constructo. Y después la elaboración de materiales, esto además de realizar justamente las imágenes y todo lo que nosotros queremos hacer, también es importante, ya que esto tiene la comunicación es muy importante, el manual, tenemos que realizar un manual del test que nosotros queremos aplicar, ¿sí? Para que también sea fácil. Y ahí también vamos a evaluar los baremos y eso. Los baremos que son justamente donde explicamos cuáles son
las puntuaciones Z, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, ¿sí? Y listo, eso sería todo. Ahora sí. La adaptación de test, no le puse la adaptación de test porque es, primero que nada, es bastante sencilla. No sé si tienen alguna duda en particular que quieran ver, pero no la mencioné mucho porque es muy sencilla y no tenía muchas dudas al respecto. Bien, ahora sí, los leo, me comentan qué dos van teniendo. Un ejemplo de sesgo de ítem. Bueno, vamos a ver un ejemplo de sesgo de ítem. A ver. Bien, acá lo que va a hacer, lo que va a mencionar, vamos a profundizar un poco en esto. Sí, el power lo vamos a subir. Ahí lo corrijo y lo subimos. ¿Qué es lo que va a plantear? O sea, para dar un poco de introducción al sesgo de ítem, ¿sí? Y vamos a explicar también el sesgo de constructo. Por un lado, ahí tenemos es importante que cuando hablamos de los constructos y de la evaluación de los tests, tenemos por un lado el enfoque ético, que son los constructos psicológicos que tienen un comportamiento universal, y por otro lado tenemos el enfoque EMIC, que dice que los constructos psicológicos son de acuerdo a cada cultura. Eso por un lado. Entonces, el sesgo de ítem dice que la mayor parte de los elementos de la prueba son equivalentes en distintas culturas, ¿sí? Por lo tanto, tienen un significado distinto, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si yo quiero evaluar, a ver, no sé, actividades sociales, ¿sí? Quiero evaluar actividades sociales, ahí la actividad social es distinta en si la hacemos en algún tipo de, en un país donde hay menor tipo de interacción social, y después, si queremos hacer, por ejemplo, acá en Córdoba, bueno, acá en Córdoba tenemos, ay, no sé quién está con el micrófono prendido, acá en Córdoba, las salidas sociales, por ejemplo, se caracterizan por ciertos tipos de salidas. Y en otro país, en otra cultura, hay distintos tipos de salidas. Entonces ahí tenemos, los ítems pueden tener significados diferentes, ¿sí? Y en sesgo de constructo, ¿sí? Ahí cuando poseen muchos contenidos émicos, ¿sí? Sobre como universales y pocos componentes éticos, entonces ahí hay una diferencia entre las distintas culturas, ¿sí? Es muy importante, bueno, que cuando uno evalúe un test, tienen que tener en cuenta los constructos sociales, o sea, cómo influye la sociedad en la construcción de los tests. ¿Se entendió el sesgo de ítem? Bien, son 12 preguntas. Son 12 preguntas. Por favor, vayan a responder, lleven el teléfono, ¿sí? Porque se rinden en sus aulas, rinden en sus horarios de prácticos. Vayan con paciencia porque van a ser un montón, primero que nada. Y segundo, es importante que les iba a decir, que vayan con el celu, son 12 preguntas, no es difícil el examen, sinceramente no es muy difícil, así que eso quédense tranquilos, con que estudiar, vean bien los teóricos y eso les va a reservir. No son aleatorias las preguntas, son más prácticas, o sea, hay teóricas y hay prácticas, sobre todo las prácticas muy relacionadas con los coeficientes de correlación. Y tiene que tener el 50% de las preguntas bien. El puntaje Z es, no me acuerdo quién me preguntó de la invarianza, Guada. Yo tampoco la verdad que tengo idea dónde está, pero si quieren tipo compartir pantalla y mostrarnos, decirnos en qué parte está, yo te la explico igual porque lo sé, pero nada más que no me acuerdo en qué parte de la punta está.
Voy con puntaje Z. Sí, creo que es de libre navegación. La verdad que no sé bien, pero generalmente es de libre navegación. Tengan en cuenta que el profe es muy piola, es muy accesible, así que no hace como cosas así como que no sea libre navegación, y eso generalmente los hace libre navegación. Así que eso por un lado. Puntaje Z. El puntaje Z es parte del lenguaje de la psicometría, ¿sí? Es parte del lenguaje de la psicometría y lo que hace es evaluar la correlación que hay entre el puntaje bruto, ¿sí? Y la media, o sea, el desempeño general de un grupo, ¿sí? Entonces uno con el puntaje Z lo que va a hacer es evaluar en función de los resultados obtenidos por el grupo, eh, cuán cerca está del promedio o no. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, si queremos evaluar el nivel de esquizofrenia, por ejemplo, ahí, bueno, vamos a ver que si se acercan a la media, van a tener desviaciones, es decir, lo común de personas que tengan esquizofrenia. Si se acercan a la media, bueno, van a tener un puntaje Z que sea menor a 1, sea más, o sea, sea positivo o negativo. Y, y además, eso también, perdón, me distraigo mientras les voy leyendo las preguntas. Eh, a medida que se acerca al 0, ¿sí? Menos 1 más 1 quiere decir que es muy cercano. Que es como lo normal, ¿sí? El desempeño normal. Y si se aleja del más 1, entonces quiere decir que hay un desempeño bajo o elevado. Entonces, el puntaje Z lo que va a hacer es evaluar el puntaje bruto en relación a lo obtenido por el grupo en general, ¿sí? Psicometría, perdón, evaluación psicométrica en educacional, clínica y salud, no va. Eso es del segundo parcial. Está en la parte de... acá lo leo, WAD, en mi razón. Ok. En la parte de construcción de test. Espérenme un segundo, porfis. Mira, Guada, el nivel de importante en relación al partido, yo promocioné la materia esta, que no lo tengo ni en el resumen a lo de los estudios de invarianza, así que ni te preocupes, porque no, casi que ni es importante. Vamos a seguir. Bien, definición de baremo. En el baremo vamos a encontrar los resultados según los constructos, ¿sí? De las medias, o sea, las medias, no las medias de los pies, las medias estadísticas, vamos a encontrar las medias y las desviaciones de estándar, ¿sí? Entonces nosotros en el baremo podemos ubicarnos si el resultado es tanto, bien, entonces a qué... no, perdón, estoy dando mal la definición. En el baremo lo que vamos a encontrar es, según el puntaje según la puntuación obtenida, podemos encontrar cuál es el puntaje Z que por ahí se pueda asimilar, ¿sí? O a veces también podemos encontrar los percentiles, ¿sí? Los percentiles, lo que van a, o sea, uno va a encontrar, a ver si les puedo encontrar, les puedo mostrar algún baremo, así me es mucho más fácil de explicarles, les voy a compartir pantalla. Les juro que cuando si uno lo ve en la imagen es mucho más sencillo. Ah, yo tengo algunos por acá. ¿Dónde están mis baremos?
Acá les muestro así les queda bien claro. Acá les muestro. Esperen un segundo. Les voy a mostrar varios baremos, así les queda un poco más en claro. Este, por ejemplo, es un baremo de la prueba de Wise. Hay distintos tipos de prueba de Wise, ¿sí? Entonces acá, según el resultado que uno puede obtener, el puntaje bruto, puede encontrar, acá es medio complicado porque es puntaje escalar, es otro tipo de puntaje, pero el puntaje escalar después lo vamos a coincidir con el puntaje Z, ¿sí? Y con el percentil. Generalmente se utilizan los dos, ¿sí? El percentil y el puntaje Z. El puntaje Z se da sobre todo cuando tenemos variables más cuantitativas y el percentil más cualitativas, porque el puntaje Z se utiliza más con los de máxima ejecución y los percentiles, pero no es muy diferenciado tampoco la diferenciación. Si uno, acá en estos baremos, por ejemplo, podemos ver, si queremos ver el ordenamiento de letras, bueno, a ver, ¿cuánto es el puntaje bruto? 18, el puntaje escalar es de 16, ¿sí? Entonces uno puede ver acá. Otro tipo de baremo es este, ¿ven? Donde podemos ver el desempeño en otra prueba de Wise, ¿sí? La media, está la media y las desviaciones estándar. Entonces, si respondió, la media es de 14. Si alguien tiene un puntaje bruto de 10, entonces acá uno ya sabe que tiene que sacar 10 menos 14 dividido 4.3. ¿Le ven la pantalla o no? Ahí está, perdón, no me había cuenta que lo estaban viendo. Bien, acá, si uno quiere evaluar, por ejemplo, el test de dígitos de Wise, en este baremo nos van a indicar la media, ¿sí? Y la desviación estándar, entre paréntesis. Entonces, si uno tiene un puntaje bruto de 10, para sacar el puntaje Z, tiene que sacar 10 menos 14 dividido 4.3. Lo mismo acá con estos baremos de acá, ¿sí? La media es de esta, acá está, por ejemplo, por edad, ¿sí? Entonces, la media es de 9.19 y la desviación estándar de 2.12, con un total de 62 encuestados, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, uno puede evaluar en este baremo, puede sacar los resultados obtenidos, ¿sí? Y después, acá, más acá arriba, acá está. Acá en este baremo uno puede ir ubicando, ¿sí? Los puntajes Z, bueno, a ver, una vez que uno tiene el puntaje Z, ¿cuánto es el percentil que equivale, ¿sí? Entonces, si tenemos un puntaje Z de 2,66, que es muy elevado, eso quiere decir que es por encima del 99,6% de las personas. Pero si tenemos un puntaje Z de menos 1,66, esto quiere decir que el 5% y menos, o sea, menos del 5% respondió eso. ¿Sí? Entonces es muy bajo el desempeño. ¿Sí? La media
coincide con el 50, con el percentil del 50%, siempre. ¿Se entendió un poquito más? El baremo es como una tabla de equivalencia, así es. Sí, lo van a ver mucho aplicado en percentiles y en puntaje Z, ¿sí? Pues es muy similar a una tabla de equivalencia, no es exactamente una tabla de equivalencia, pero es similar, sí. Hola, ¿te hago una consulta? Sí, no, decime. Mira, yo tengo una duda todavía, bueno, yo te voy a leer más o menos a ver si está bien esto. ¿Viste cuando vos tenés los procedimientos estadísticos? Sí. B de Aiken, R de Pearson, Ajá. KR20, el alfa de Cronbach, bueno, todos, ¿no es cierto? Viste que tenés, cuando es valor .70 es aceptable, cuando es .80 es óptimo, bueno, o .90 supongo que también. Cuando tenés 0 no hay correlación, cuando tenés 1 son iguales, y cuando tenés menos 1, ¿qué es? No existe el menos 1. ¿No existe? Ah, o sea, es de 0 a 1 los resultados posibles. Todos, en todos, en vez de Aiken, en R de Pearson, en Kappa, en Cronbach, en KR20, en todos. Exactamente. Ah, listo, ahí está. ¿Y tenés algún otro valor en en algún otro procedimiento teórico? Pues yo tengo acá anotado que hice en el test criterio, R de Pearson, valor aproximado 0,30 es aceptable. No, el R de Pearson es 0,70 y 0,80 también. Ah, también en el test criterio. Así es. Vale lo mismo que te dije recién para test criterio. Sí, exactamente. Entonces, y el que dice, viste que tenés test con variables externas, convergente discriminante y grupos contrastados. ¿Ahí hay valores también? ¿Los mismos valores o no? ¿En dónde me dijiste, perdón? En convergente discriminante y en grupos contrastados, ¿vale lo mismo o no tienen valores ahí? Sí, las variables de correlación son más o menos siempre lo mismo, 0,70 aceptable, 0,80 óptimo. O sea que ahí también valen, digamos, lo mismo es. Para discriminante, convergente y grupos contrastados. Tal cual. Ah, listo, ahí está. Muchísimas gracias. No, de nada. Bien, vamos a ver con la diferencia entre puntaje Z y percentil. El puntaje Z es la relación que hay con la media, ¿sí? Y con la cantidad de desviaciones estándar, ¿sí? En cambio, el percentil, esta es la relación que hay con el porcentaje de personas, ¿sí? Y el resultado del percentil es el porcentaje de personas por debajo de que les hayan dado ese resultado. Se pueden dar los dos en un baremo, se pueden dar los dos, sí, en el cual el puntaje Z siempre nos va a dar más o menos entre menos 3 y menos 1, y el percentil entre 0 y 100, ya que el percentil es un porcentaje de la cantidad de personas que hay por debajo del resultado. Entonces, por ejemplo, si me da un percentil del 70%, eso quiere decir que yo respondí más, ¿sí? que el 70% de las personas. En cambio, en el puntaje Z nos va a dar el menos 1,3, por ejemplo, si nos da menos 1,3, eso quiere decir que está a 1,3 puntos de la media, ¿sí? Entonces, el puntaje Z es el desempeño de cada persona en relación a la media y a las desviaciones estándar. En cambio, el percentil es el porcentaje de personas que respondieron lo mismo que yo o menos, ¿bien? Ahí queda un poquito más claro, ¿vale? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos de nuevo con lo ETIC y lo EMIC, ¿sí? Que están con un poquito de dudas ahí. Lo ETIC hace referencia a los constructos psicológicos que tienen validez y comportamiento universal, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas tienden a saludar cuando ven a alguien, ¿sí? Eso es algo general. En los valores EMIC, por ejemplo, son los constructos psicológicos que se deben indagar en la particularidad de cada cultura. ¿Sí? ¿Todas las sociedades saludan? Sí, todas las sociedades saludan. Pero uno puede indagar en la particularidad de cada cultura cómo saludan. El saludo es un comportamiento general,
pero cómo saludan las personas es algo particular de cada cultura. Por ejemplo, si hacemos un sesgo de ítem, consiste en que la mayor parte, ¿sí?, de los elementos de la prueba nosotros los evaluamos en las distintas culturas, pero tienen distintos significados. Entonces, si voy a evaluar el saludo, incluso hay provincias que saludan con 2 besos, o países que saludan con 2 besos. Entonces, ahí vamos a tener distintos significados, porque el saludo no va a ser el mismo acá que allá. Entonces, un sesgo de ítem, ¿sí?, que está relacionado mucho con lo EMIC, con la particularidad de cada cultura. Entonces ahí hay un choque en el que los grupos culturales van a obtener puntajes distintos cuando lo vaya a evaluar, ¿sí?, porque son distintas las sociedades. En cambio, el sesgo de constructo es cuando el constructo tiene muchos componentes étnicos, es decir, particulares de una cultura, y pocos componentes éticos, o sea, universales. Entonces, ahí el constructo es a donde me voy a enfocar. Si me centro en el sesgo si hay un sesgo de ítem, es porque me centré mucho en lo ético y no tanto en lo émico. Y cuando hay un sesgo de constructo, es cuando me concentré mucho en lo émico y no tanto en lo ético, ¿sí? Entonces, en el sesgo de constructo, difieren las distintas culturas, ¿sí? Entonces, no es algo aplicable en general. Bien, ahí Belu, calculo que querés que ayude a responder esa pregunta. Una persona obtiene un percentil de 60 en un test, ¿sí?, de inteligencia. Ahora vamos a frenar con la grabación porque ya hay muchas preguntas. Así vamos un poquito más. En un segundito. Ahí está. Que no va a quedar muy largo.